En abril de 2025 murió el Papa Francisco, más conocido como el Papa argentino. Tras los 9 días de luto oficial, se comenzó con el extenso ritual mediante el cual se elegiría a su sucesor. De esta tarea estuvo encargado un cónclave que reunió a 133 cardenales provenientes de 70 países de todos los continentes. El miércoles 7 de mayo comenzaron los debates y tras 4 votaciones se llegó a los 2 tercios de votos necesarios para saber quién sería el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Luego de que sucediera la esperada fumata blanca, el mundo entero contuvo el aliento. Pero no nos adelantemos. ¿Quién es el nuevo papa? ¿Qué se sabe de él y de sus escándalos en Perú? ¿Qué ideología persigue? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras en su nuevo e importante rol? Para responder a estas y otras preguntas nos centraremos en el 8 de mayo del 2025, el día que se eligió al Papa número 267. En las profundidades del sur de Chicago, donde las calles resonaban con el eco de diversas culturas, nació el 14 de septiembre de 1955 Robert Francis Prevost Martínez. Hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de raíces españolas, su hogar era un crisol de tradiciones y espiritualidad. Desde temprana edad, Robert fue testigo de la fe viva. Sacerdotes visitaban su casa, atraídos por la hospitalidad y la devoción de su familia. Este entorno sembró en él la semilla de una vocación que lo llevaría a recorrer un camino insospechado. No fue sorpresa para su entorno que el 1 de septiembre de 1977 el joven ingresara al noviciado de la Orden de San Agustín en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo en Saint Louis. Robert se mostraba comprometido y dispuesto a dejar una huella en el camino que había elegido. La disciplina era su estandarte y siempre estaba dispuesto a escuchar los consejos de sus superiores. A su vez, no dejó de lado su formación académica, obteniendo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova. Posteriormente obtuvo una maestría en divinidad en la Catholic Theological Union de Chicago y un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. En 1982 fue ordenado sacerdote en esta misma ciudad. El arzobispo Jean Jadot fue quien se encargó del nombramiento. Era un fuerte rumor entre los religiosos del momento que Robert podría ser de vital importancia para los años venideros. Y tal como salieron las cosas, podemos decir que no se equivocaban. El hombre fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas, en Perú. No se trataba de una tarea sencilla, pero todos tenían fe en él. En 1985 Robert llegó a Perú como misionero. Comenzaba en ese momento una relación entre él y ese país que crecería mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Robert no hablaba español con fluidez y tampoco conocía la complejidad social del país andino, pero traía consigo una certeza que lo consumiría durante las primeras décadas, que su misión era vivir la fe entre los más humildes. Su destino fue la prelatura territorial de Chulucanas, en el departamento de Piura, al norte del país. Allí, en una tierra de polvo y sol, trabajó como vicario parroquial y formador de novicios. Se alojaba en casas sencillas, comía con los campesinos, caminaba entre los algarrobales y aprendía a celebrar misa en una lengua que no era la suya. Los testimonios de aquellos años lo describen como alguien de andar tranquilo pero a mirada firme, cercano a los jóvenes pero rígido con los dogmas. En esta etapa comenzó su involucramiento profundo con la formación del clero local y pronto se convirtió en superior regional de los agustinos en el Perú. Desde allí empezó a construir una red de influencia silenciosa, extendida a lo largo de las comunidades más necesitadas y las estructuras eclesiásticas. Prevost no fue un simple administrador. Su trabajo incluyó la formación y envío de catequistas a zonas rurales, sin acceso a misa, la reparación de capillas y espacios comunitarios y la capacitación de jóvenes religiosos bajo el modelo agustiniano. Su liderazgo y su voluntad no pasarían desapercibidas, por lo que pronto habría nuevas sorpresas en el horizonte. Posteriormente Robert volvió a Roma. Arrastraba consigo una experiencia que no cualquiera hubiera podido concretar. Esto le dio autoridad y lo hizo sobresalir aún más. Para ese entonces ya era considerado políglota. Hablaba inglés, español, italiano, francés, portugués y leía el latín y el alemán.
Entre 1987 y 1988 fue promotor de la Pastoral Vocacional de Estados Unidos y director de misiones de la provincia agustiniana, Madre del Buen Consejo, en Olympia Fields. Además, se dedicó a conseguir fondos económicos para sus misiones, y es que sabía que en 1988 volvería a Perú. Su labor allí recién había comenzado. Esta vez se quedaría más de una década en aquellas tierras. A su regreso a las tierras sudamericanas, Robert ya no era un misionero ingenuo. Ya no tropezaba con el español ni se asombraba con el calor piurano. A esta altura, era un agustino curtido, con los pies bien plantados en el polvo de las calles chulucanas y la mirada enfocada en algo más grande que su parroquia, la transformación estructural de la iglesia en América Latina. Desde esa posición privilegiada empezó a moldear generaciones de líderes religiosos, pero no se conformó con aquello. Su talento organizativo, su formación académica y su actitud diplomática lo convirtieron en vicario regional y luego en superior mayor de los agustinos en todo el Perú. En paralelo, representó a la región en diversos capítulos generales en Roma. Allí fue donde, sin buscarlo, o tal vez sí, llamó la atención de sus superiores europeos, una vez más. Allí fue, además, donde empezó a tejerse el entramado que lo llevaría hasta el trono de San Pedro. En el año 2001, tras más de 15 años de labor en Perú, fue elegido prior general de la Orden de San Agustín, el cargo más alto de su congregación a nivel mundial. No era un puesto menor, significaba conducir espiritualmente y estratégicamente a miles de religiosos agustinos repartidos por todo el planeta. Este fue su primer gran salto internacional. Durante 2 mandatos consecutivos se instaló en Roma, pero mantuvo una conexión permanente con América Latina. También visitaba comunidades en Asia, África y Europa. Allí donde iba lo recibían con respeto y con cierto aire de vigilancia. No todos estaban de acuerdo con su estilo calmo y a veces hermético. Por esa época, Prevost permitió que el padre James Ray, sacerdote agustino, residiera en el convento de San Juan Stone en Chicago. Ray había sido suspendido del ejercicio del ministerio desde 1991 debido a acusaciones de abuso sexual de menores. Esa fue vista como una mancha negra en su impoluto prontuario, pero casualmente fue luego de ese accionar que el Vaticano empezó a nombrarlo con más y más énfasis. No era un teólogo de renombre, ni un obispo de multitudes, pero sí un gestor eficiente, multilingüe y prudente. Virtudes que en el mundo eclesiástico pueden pesar más que la elocuencia o la fama. En 2014 el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. La diócesis atravesaba una etapa de inestabilidad tras la renuncia del obispo anterior. Se necesitaba una figura de transición y ahí fue donde apareció nuevamente Prevost. Ese regreso no fue solo geográfico, fue también una reconexión con la tierra que lo había forjado. Ya no como fraile formador, sino como una autoridad máxima. En 2015 fue oficialmente nombrado obispo de Chiclayo, una decisión que algunos consideraron esperada y otros una jugada estratégica del Vaticano. Nadie quería perder poder en una zona tan clave. Aquellos años estuvieron llenos de logros, pero también de controversias. Como obispo, la gestión de Robert fue tan discreta como firme. Pasó sus años enfocado en la formación clerical, la renovación de parroquias y el fortalecimiento institucional. Pero también surgieron acusaciones graves de encubrimiento de abusos sexuales, que empañaron su reputación, especialmente en 2018. Estas acusaciones, si bien nunca derivaron en condenas, lo persiguieron como un eco incómodo que resurgiría más tarde. Varios grupos de víctimas de abuso clerical comenzaron a denunciar que algunos casos no estaban siendo investigados adecuadamente. Se acusó a Prevost de encubrir, minimizar o ignorar algunas denuncias. Llegó a tal punto que algunos medios lo llamaron el cardenal del silencio. A pesar de la polémica, su vínculo con el Perú se formalizó aún más cuando obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, lo cual no es habitual en prelados extranjeros. Esto fue interpretado por algunos como un gesto de compromiso definitivo, para otros como una maniobra que prefería ocultar otras cuestiones más escabrosas. De un modo o de otro, Robert ya estaba encumbrado y perfilaba como uno de los favoritos entre los suyos. En pleno contexto de pandemia, el Papa Francisco lo volvió a convocar, esta vez no como visitante, sino como miembro estable del aparato vaticano. Robert fue nombrado miembro de la Congregación para Obispos y más tarde en 2023, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Un cargo de altísima responsabilidad, elegir y proponer los futuros obispos del mundo. Atrás quedaban los caminos de tierra en Piura, ahora caminaba por los mármoles del Palacio Apostólico.
Desde marzo de 2018 hasta enero de 2023 fue vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana, siendo también parte del Consejo Permanente. Fue presidente de la Comisión de Educación y Cultura. También fue miembro del Consejo Económico y miembro de la dirección de Cáritas de Perú. El 30 de septiembre de 2023, Prevost fue creado cardenal por el Papa Francisco, asignándole el título de cardenal diácono de Santa Mónica. Este nombramiento reconoció su servicio y compromiso con la Iglesia y lo posicionó como una figura influyente dentro del colegio cardenalicio. Los ascensos continuaron y en 2025, tras la muerte de Francisco, su nombre adquirió una nueva relevancia. De pronto se convirtió en un nuevo favorito para suplantar al fallecido Papa. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Tras la fumata blanca que lo anunció como nuevo pontífice, Robert fue consultado sobre su voluntad de ocupar el nuevo e importante rol. Tras dar el sí, se le preguntó por su nombre y eligió el de León XIV. Acto seguido se lo llevó a una habitación conocida como Sala de las Lágrimas, donde lo esperaba su nuevo atuendo. Mientras tanto, en el exterior se escucharon las tan esperadas palabras, Habemus Papam. Luego de esto, León XIV salió al balcón y frente a una multitud de espectadores dio su primera bendición a la Ciudad del Vaticano y al mundo, que se conoce como Urbi et Orbi. Su discurso comenzó así y cito: Queridas hermanas y hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias, a todas las personas en todas partes, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz sea con ustedes. En sus primeras palabras como Papa, Robert pidió a los fieles que fueran seguidores de Cristo, aseguró que el mal no prevalecerá y lanzó un llamado a la paz a todos los pueblos. También pidió justicia a la gente para construir puentes de paz con el objetivo de buscar la justicia. El nuevo pontífice no se privó de realizar un saludo en español a su diócesis de Perú y recordó con afecto a Francisco, a quien agradeció por su labor. A los cardenales que fueron los encargados de elegirlo, los invitó a construir una iglesia unida y más comprometida con el diálogo y con la paz. De un modo o de otro, se cree que el Papa Robert Francis Prevost representa una figura de continuidad con el pontificado del Papa argentino, con una fuerte orientación pastoral y una sensibilidad hacia las realidades sociales de América Latina. Sin embargo, aunque el hombre parece comprometido con la reforma y la inclusión, mantiene una postura doctrinal equilibrada, evitando extremos y buscando el consenso entre diferentes corrientes. ¿Qué le deparará a la Iglesia en los próximos años? No lo sabemos. Sí sabemos que muchas veces se dice que para muestra basta un botón, y quizás lo que más representa a Robert sean sus años en Perú. Aquel es uno de los pasajes más intensos, humanos y contradictorios de su vida. Un período donde convivieron la entrega y el poder, la fe y la jerarquía, el compromiso y el silencio. Es en ese escenario donde el Papa León XIV forjó el carácter iluminado e iluminador que lo llevaría a donde está hoy. Es también en ese escenario donde reside la posible evidencia de un costado siniestro, perverso y oscuro.